Los trastornos alimenticios son mucho más que problemas de alimentación y preocupación por la apariencia física. Son complejas condiciones que afectan la salud mental, emocional y física de quienes los padecen. En España, más de 400.000 personas sufren alguno de estos trastornos. Soy Marta García, bienvenidos y bienvenidas a Vida. Arrancamos. Obsesionarse con la pérdida de peso, la forma corporal y controlar los alimentos que se consumen pueden ser signos de un trastorno alimentario. Es difícil encontrar la causa exacta y le puede afectar a cualquier tipo de personas. Según las estadísticas, 9 de cada 10 son niñas y mujeres, conoceremos las historias de personas valientes que han superado estos trastornos y estos desafíos. Quiero también destacar que el propósito de este debate es brindar recursos valiosos para que aquellos que buscan ayuda y apoyo lo encuentren. Para ello me acompaña Nevada Cruz Garrido, directora clínica del Centro Citema y especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Eva, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a vosotros. Y bienvenida. También me acompaña Patricia Martínez. Patricia está en proceso de recuperación de anorexia y viene a contarnos su caso. Muchas gracias, Patricia. Estoy en proceso de recuperación de bulimia, pero... Sí. De bulimia. Pero vale. Sí. Empezaste con anorexia y bulimia. Bueno, hablaremos de qué fácil es pasar de uno a otro, ¿no? Vale, Patricia, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros y contar tu experiencia. Gracias a vosotros por invitarme. Quiero empezar contigo, Eva. ¿Cuál es tu experiencia en el campo de trastornos? Llevo trabajando o dedicada a ello, empecé formándome hace 28 años en el Hospital Niño Jesús y desde ahí empecé con la trayectoria en ingresos, hospital de día, hasta que formamos el Centro Citema y nos dedicamos tanto a ambulatorio como a hospital de día en tratamiento. Fenomenal, o sea que tu experiencia de 28 años, ahora has visto de todo y podremos... Ha cambiado mucho, según cambia la moda, cambian los trastornos de alimentación. Perfecto, pues nos vas a contar un montón de cosas. Patricia, ¿en qué punto te encuentras de tu recuperación de bulimia y de los trastornos de la alimentación? Pues en el punto de darme cuenta de que es muy largo y aceptarlo y de volver a recuperar una vida normal. Haber estado consumida por ello durante mucho tiempo y volver a recuperar las cosas que me gustaban antes y los estudios y la familia y los amigos. Perfecto, Patricia. Hemos escuchado a Patricia que empezó con bulimia, luego pasó a anorexia. Pueden ser términos que resulten confusos, por eso hemos preparado este informe para que sepan en profundidad qué es cada trastorno y luego los vamos a comentar aquí en el estudio con nuestras invitadas. Los trastornos de la conducta alimentaria se definen como enfermedades graves que afectan tanto la salud física como la mental. Quienes los sufren muestran una fuerte preocupación por su peso, imagen corporal y su alimentación. En España, según cifras publicadas por la Fundación FITA y la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en 2019, más de 400.000 jóvenes padecían alguno de estos trastornos. Las niñas y mujeres representan 9 de cada 10 casos. Anorexia nerviosa, trastorno por atracón y bulimia son algunos de estos trastornos que se conocen como TCA por sus siglas. Vamos a explicar cada uno más en detalle. Las personas que sufren anorexia nerviosa siguen una dieta restrictiva, no sana, con la que buscan bajar de peso. Suelen realizar ejercicios extenuantes de forma repetida, como subir y bajar escaleras, y en muchos casos el bajo peso les lleva a sufrir desnutrición, alteraciones de concentración, atención y memoria y pérdida de la regla, entre otros problemas de salud. Las personas que sufren bulimia suelen atracarse de comida, es decir, comen muchísima cantidad de alimentos. Estos episodios pueden ir seguidos de vómitos autoinducidos, el uso de laxantes o realizar ejercicio también de forma compulsiva. Las personas que sufren este trastorno alimenticio pueden tener sobrepeso o peso muy bajo, alteraciones de concentración, atención y memoria y problemas digestivos causados por los vómitos. En el trastorno por atracón, la persona come de manera descontrolada, pero no suele provocarse el vómito ni recurre a laxantes, por lo que a menudo ganan mucho peso. Esto es lo que lo diferencia de la bulimia. El 40% de las personas que padecen obesidad presentan un trastorno por atracón, cuyos efectos en la salud incluyen alteraciones metabólicas y endocrinas, problemas óseos y articulares y problemas digestivos crónicos. La ortorexia, obsesión patológica por comer sano, y la vigorexia, la obsesión por ganar masa muscular, acompañado por una alteración de la imagen corporal, son otros de estos trastornos. A nivel psicológico, todos los TCA pueden causar depresión,
ansiedad, impulsividad y problemas relacionales, ya que para evitar actos sociales en los que la comida esté presente, prefieren aislarse. En nuestra sociedad actual, la presión por alcanzar estándares de belleza poco realistas, combinada con factores como el estrés, la ansiedad, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, ha contribuido al aumento de los trastornos alimenticios. Es un problema complejo que va más allá de la alimentación en sí, abordando cuestiones emocionales, sociales y psicológicas. Desde la anorexia hasta la bulimia y la compulsión alimentaria, estos trastornos afectan a personas de todas las edades, géneros y trasfondos. Ya hemos visto, Eva, que pueden afectar a personas de cualquier trasfondo, pero sí hemos visto también que niñas, mujeres, suponen 9 de cada 10 casos. Por tu experiencia, ¿has visto que esto es así? ¿Lo puedes constatar? Sí, el porcentaje hay una gran diferencia entre varones y hembras. Las mujeres es un porcentaje mayor, sí que aparece algún caso de chicos, pero sobre todo es vigorexia, que es lo más frecuente en los varones, pero muchísimo mayor en las mujeres. Eva, ¿qué tanto tiene que ver con ese estándar de belleza que nos imponen en la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver lo que le pasa a alguien que desarrolla esa enfermedad con ese... O sea, ¿qué tanto influye en que acabes con eso? Yo creo que además desde que han llegado las redes sociales y desde cada vez más jóvenes tienen acceso a ese tipo a las redes sociales, a Instagram, a TikTok y demás, yo creo que un porcentaje mucho más alto aparece en mujeres, la moda también, los escaparates, o sea, al final es un bombardeo continuo, sobre todo en el sexo femenino más que en el masculino. He leído una estadística que el 70% de los jóvenes y de las chicas jóvenes está descontento con su cuerpo. Es un porcentaje altísimo, pero no todo desarrolla la enfermedad. ¿Qué hace que gente sí desarrolle la enfermedad y otros no? A ver, ahí hablamos un poco de los factores predisponentes, un poco la predisposición que la persona tiene a la hora de desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando hay una obesidad previa, cuando tenemos trastornos de alimentación en familiares directos de la persona, o cuando somos muy perfeccionistas, muy exigentes, muy poco tolerantes a la frustración, o hacemos deporte de riesgo, o estamos expuestos a situaciones donde la imagen predomina mucho, con esa predisposición hay una mayor, digamos, hay más papeletas para desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria, que para eso tiene que ocurrir algo que lo precipite, como pueda ser la llegada de la pubertad o una separación familiar, una ruptura con algún chico. Es con esa predisposición, pues entonces hay muchas más papeletas. De hecho, cuando trabajas en un trastorno de alimentación, no trabajas solamente el trastorno de la sintomatología alimentaria, ¿no? Es el pico de un iceberg, tienes que trabajar esa parte de predisposición, ¿no? El perfeccionismo, la exigencia, determinados rasgos que te han llevado hasta ello. O sea que se podría decir que hay casi como un perfil, ¿no? O sea, hay algo que caracteriza. Justo, es muy frecuente. En tu caso, Patricia, ¿qué crees que hizo que acabaras con esta enfermedad o con estos trastornos de la alimentación? Pues en mi caso fue curioso porque yo empecé con un tema de deporte y con un tema de soledad. Yo era atleta de alto rendimiento, entonces al final eso estaba en el día a día, la alimentación era algo muy importante, y cuando me lesioné y tuve una ruptura muy importante, lo único que tenía a lo que acceder era la comida, y fue lo que decidí coger y cambiar mi imagen corporal en ese momento. No era sobre todo cambiar mi imagen corporal, sino mantenerme activa deportivamente y mantener mis marcas a nivel deportivo y conseguir ser constante en eso, aunque estuviera lesionada, hacerlo como tuviera que hacerlo. Y le dediqué toda mi vida a poder seguir entrenando aunque estuviera lesionada, mantener mi forma física como tenía que estar, poder volver a entrenar una vez terminara la lesión como pudiera, y le dediqué toda mi vida a eso. ¿Qué edad tenías, Patricia, cuando empezaste con estos? 15 años. 15 años. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste a dejar de comer o a dejar de comer ciertos alimentos? ¿Cuáles son los primeros pasos que diste? Cuando yo empecé, sobre todo, no fue dejar de comer, sino centrarme mucho más en lo que estaba comiendo. Y yo en un comienzo, los primeros meses, me obsesioné mucho más con ganar masa muscular
y la cantidad de grupos alimentarios que comía, qué deportes podía, o sea, qué ejercicios podía hacer para ganar masa muscular sin en ese momento afectar a la lesión que tenía, que era una rotura de fibras en el isquiotibial, todo lo que pudiera hacer para poder mantenerme en forma y no perder masa muscular. Entonces, en ese momento simplemente fue fijarme mucho más en lo que estaba comiendo y de ahí pues me metí en una rueda de la que no supe salir. ¿Suena esto un poco, Eva, a ortorexia? Alguien que controla mucho qué tipo de alimentos que sean sanos, ¿no? Que estén... Y Sí. como hemos visto, ¿no? Que se deriva de un trastorno a otro de una manera muy fácil. Sí, ahora incluso muchas veces en el tratamiento tienes que abordar tanto una ortorexia como una anorexia pura, ¿no? A veces hay que enseñar al paciente a identificar qué es una alimentación sana, ¿no? Porque a veces he comido bien, ¿no? Y lo que he comido es muy restrictivo, o he comido bien y he comido demasiado sano. Entonces, encontrar un punto de equilibrio tanto para ir retirando la ortorexia como para ir retirando la anorexia, ¿no? Porque a veces es o por adelgazar o por alimentación saludable. Claro, claro, es que están muy unidos y lo hablaremos en más detalle después, pero es difícil no caer en ciertas enfermedades cuando la sociedad está todo el rato presionándote en come sano, tiene este aspecto físico, ¿no? Es como un bombardeo y tú estás remando para el otro lado, ¿no, Justo. Eva? De hecho, la sintomatología, o sea, los trastornos de alimentación debutaron muchísimo y se dispararon mucho cuando llegó el COVID, porque al final no tenías los adolescentes otra ventana, otra puerta abierta más que a través de las redes sociales, a través de Internet. Entonces, de alguna forma, y esa información estaba muy concentrada, en el momento que te pones a buscar algo de alimentación, te empiezan a bombardear con ese tipo de información. Entonces, al final, toda esa concentración, ese aislamiento, hizo que debutaran más los trastornos de alimentación y fomentaran también los casos más de ortorexia. Sí, o sea, se habla de hasta un 40% más de casos, ¿no? ¿Lo notasteis en el centro, en Citema? Muchísimo, muchísimo. Pero nosotros, los hospitales públicos estaban desbordados, sobre todo cuando acabó el confinamiento y todavía siguen llegando casos así, pero cuando acabó el confinamiento los hospitales, ingresos, no se daba abasto y una sintomatología que también le acompañó bastante es la parte autolesiva, ¿no? Las autolesiones se pusieron muy de moda en redes sociales, entonces fue algo bastante incontrolable y bastante duro, ¿no? Para los familiares y todo. Patricia, de esos días en los que tú controlabas mucho lo que comías y estabas como muy preocupada por tu lesión, ¿cómo acabaste en una, no sé si empezaste con anorexia y luego pasaste a la bulimia? ¿Cómo diste ese cambio? Porque a lo mejor hasta ahí puedes decir, bueno, pues muy obsesionada con comer bien, con estar muy centrada en el deporte de alto rendimiento. ¿Cómo transicionaste a que esto ya fuera un problema más grave? Pues en un comienzo fue la cuarentena, cuando yo dejé el atletismo después de ese año, esto fue 2019 fue cuando empecé con todo esto. Pasó el verano, estuve bastante mal, pero bueno, dejé el deporte y una vez volví a empezar el curso, mejoré, me metí en terapia y iba una vez por semana y la cosa iba mejor, pero cuando llegó cuarentena yo no sabía muy bien qué hacer con mi vida, no tenía muchos hobbies, no tenía mucho que hacer, estaba acostumbrada a pasar mucho tiempo fuera de casa para evitar porque yo era muy propensa a arrinconarme. Y cuando llegó la cuarentena volví a hacer deporte de manera compulsiva en mi propia casa y cuando salí no podía controlarlo de ninguna manera y hacía deporte de manera compulsiva. Mi mayor problema en ese momento fue el deporte, no tanto lo que comiera, sino el no saber parar de moverme y el estar todo el rato no atreverme a quedarme más de 2 horas quieta y ahí al final pues tuve un ingreso y una vez salí del ingreso todo iba bien hasta que un año más tarde ya no estaba en la parte restrictiva ni nada, pero se me quedaban esos indicios de que para mí comer era paz y me lo llevé de un extremo a otro y al final acabé en el polo opuesto. El polo opuesto es la bulimia, a comer demasiado. Sí, de querer moverme demasiado y comer lo mejor posible a que me diera completamente igual. O sea, fuiste de un lado a otro. Sí. Y a nivel psicológico, ¿por qué fases pasaste en toda esta...? Pues fue una fase de estar recuperada, de estar mucho mejor, de poder hacer vida normal, empezar en las redes sociales, obsesionarme con los números, obsesionarme con la fama, obsesionarme con todo lo que conllevaba este mundo. Y cuando se fue de mi control porque yo tenía 16 años, pues cuando no supe cómo gestionarlo fue a lo que acudí. 16 años. ¿Cuántos seguidores estamos hablando, Patricia? ¿Cuántos seguidores llegaste a tener? Pues en total, si sumaba más de 10 millones. Madre mía, ¿cómo gestionas eso con esa edad? Claro. No gestiono. No gestionas, evidentemente.
Entonces la obsesión fue por no perder seguidores, por conseguir más likes, y ahí decidiste Sí. visualizar tu enfermedad. Sí, sí, sí. Desde un comienzo toda mi labor en redes sociales ha sido visibilizar el día de una persona normal. Visibilizaba mi día a día de una manera completamente normal, y en ese momento sí que es cierto que, aunque no tuviera sintomatología de TCA, yo no estaba muy bien. Entonces pues hablaba de cómo conseguí volver a recuperar una vida normal, bueno, cómo conseguí recuperarme de lo que era el TCA, de mi historia de vida, de qué está siendo en mi vida ahora mismo, de los amigos que tengo, de qué estoy estudiando, de qué estoy haciendo. Hablaba de una vida normal, salía yo sin arreglarme de más, en mi cama y hablando de mis cosas, y supongo que la gente se sintió muy, muy conectada conmigo en ese momento, y hablé y hablé y hablé y no paré de hablar, y en eso se basó. ¿Cómo nació, o sea, qué intención tenías? ¿Cómo nació esa idea? ¿Cuál era tu propósito al compartir esto con la audiencia? Pues es que el comienzo empezó sin ningún propósito. Yo subí un vídeo de mi día en primero de bachillerato, y era un día mío estudiando y agobiada con los exámenes y ya está. Y ese vídeo se hizo extremadamente viral, y de ahí llegué al 1.000.000 de seguidores en 3 semanas, yo creo. Y ya simplemente estaba ahí. No hice un planning ni me pensé en cuáles eran mis objetivos, simplemente pasó y no me dio tiempo ni a pensarlo 2 veces. ¿Y la respuesta era que la gente se sentía identificada contigo, te agradecía por compartir, o tenías mucho hate, o sea, tenías mucho No. en las redes? El primer año entero no tuve nada de hate. O sea, fue algo como que se sentían identificadas con lo que tú estabas pasando, Mm. y tú te sentías bien al Sí. compartir esto. Pero claro, se transformó en una obsesión a la vez, ¿no? Sí, es que es complicado. Se convirtió en una obsesión porque, bueno, cuando esa dopamina que te da el ver cómo todo sube tan rápido y cómo todo el mundo te quiere tanto, y llega un punto en el que dices, no puedo perder esto. No he tenido un estímulo tan fuerte nunca en mi vida. Y cuando lo vas perdiendo, pues tienes que encontrar algo que sea igual de fuerte. Y es complicado, porque ahí a tu disposición quedan muy pocas cosas que te den estímulos tan rápidos y tan fuertes. Y bueno, pues yo acudí a lo que acudí. Eva, desde el punto de vista profesional, ¿qué pasó aquí? O sea, Patricia, claro, se expuso en las redes, y cómo le afectó en su enfermedad, por ejemplo. O sea, yo creo que alguna vez sí que lo he hablado con ella al principio, creo que a veces el refuerzo que obtienes a través de las redes sociales y donde presentas un día a día donde hay una sintomatología o una serie de dificultades, y obtienes ese refuerzo, lo que dice Patricia, esa dopamina que sigues necesitando, es peligroso porque te anima a seguir un poco fomentando y manteniendo el síntoma, puesto que de esta manera me siento súper querida, súper importante, y entonces es un poco de riesgo, ¿no? El recibir toda esa atención a través de la sintomatología de la enfermedad, porque ahí le hace daño a ella, ¿no? No me interesa dejar Reforzaba el síntoma. reforzaba Mantener seguir siendo efectivamente, de esa ¿no? manera. Sí, en mi caso yo no visibilizaba el síntoma porque sabía lo peligroso que podía ser eso, simplemente visibilizaba mi malestar. Yo hablaba de que, bueno, hablaba o lo enseñaba que no estaba bien, y que mi día igual pues podía estar días sin salir de casa y estudiando y haciendo poco. Obviamente la parte sintomática no la representaba como tal, aunque de vez en cuando pudiera hablar de ella desde una manera muy poco explícita, porque soy muy consciente de lo que significa hablar de trastornos alimentarios en redes sociales. Entonces esa parte sí que la intento dejar un poco de lado, o hablarla en casos muy específicos, porque es muy peligroso. Pero sí que es cierto que, sobre todo, la atención que yo recibía por redes sociales y por lo que la gente me seguía era porque yo no estaba bien. Entonces, fuera la razón por la que fuera, que el hecho de que yo no estuviera bien sí que lo reforzaban un montón las redes sociales. Claro. Y yo hubo un punto en el que las dejé varios meses, y cuando volví desde otro punto, intentando transmitir otras cosas y intentando mantener ese público que ya tenía. Mucha gente se fue viendo que ya no era lo mismo, pero hoy en día ya no tiene nada que ver con cómo empecé. También era muy joven y no era muy consciente de lo que... Claro. A su vez, tú buscabas información sobre TCAs, ¿y qué te encontrabas? O sea, ¿qué podemos encontrarnos en las redes? Bueno, los TCAs sí que es cierto que es un tema que está muy vetado. O sea, es muy difícil hablar de TCAs en redes sociales. Vetado por ejemplo, por la compañía, por Meta o por ¿no? Sí, no es algo que se haga muy viral. Suele ser, cuando no es tan explícito, cosas no muy explícitas, suele ser más temas de delgadez. Pero no se suele... Yo nunca he visto como consejos o gente hablando de cosas tóxicas de manera como si fuera lo más normal del mundo, pero sí que es algo como un poco más sutil.
y es algo que se hace como en segundo plano, que se hace como, no te lo estoy recomendando como tal, pero esto es lo que yo hago. Ya. Y bueno, eso al final a la gente le da ideas. ¿Las redes cómo han colaborado, Eva, en este tipo de enfermedades? O sea, ¿cómo han contribuido a que las chicas, no sé, compartan qué hacen o lleguen al extremo o se comparen unas con otras y esto sea casi una carrera de competición de quién está peor que el otro? O sea, yo creo que lo que dice Patricia es muy importante, que hay una información también a veces muy, muy subliminal, ¿no? Muy indirecta, que de alguna forma la recogen, sobre todo personas más débiles, con autoestima más bajita o más carentes de afecto y demás, ¿no? Que es más fácil recogerlo. Sí que es verdad que anteriormente, hace muchos años, había páginas muy, muy directas del síntoma, de cómo aprender a vomitar, de cómo ser más enferma. Eso se está controlando mucho más y se está mucho más pendiente que esas páginas van desapareciendo. Creo que sí que se puso más de moda subliminalmente, no solamente trastornos de alimentación, sino el tema de las autolesiones, que sí que era mucho más directo, ¿no? Imágenes y demás. Y evidentemente no solamente la relación directa con el síntoma que se presenta en redes sociales, sino el hecho de dieta sana, dieta saludable, el deporte, el no comas esto, no comas lo otro. Cuando tienes un perfil muy obsesivo, tienes todas las papeletas para poder caer ahí. Claro, el bombardeo es absoluto. Y aparte, bueno, los algoritmos, una vez ya has buscado algo y te ha interesado un contenido, es el bombardeo de eso una y otra vez. Ya sean recetas saludables, ya sea ejercicio extenuante, ¿no? Y ya te sale continuamente. Sí, yo no voy a mencionar el nombre de la persona porque es que me parece tan horrible la cuenta, pero documentándome para este debate me encontré con una chica extremadamente delgada, yo no he visto nada igual, y tenía su cuenta de YouTube con millones de seguidores y tenía su cuenta de Instagram, ¿no? Entonces también te das cuenta cómo permites eso. O sea, era una delgadez que yo no la he visto en mi vida. No sé, Eva, no hay un control, o sea, ¿quién puede poner veto a eso? Porque no debería existir algo así. Yo creo que eso tiene que ser más desde arriba porque es algo bastante, hace muchísimo daño. Es que hace mucho, y creo que también es algo muy importante que los padres nos tenemos que concienciar. Cuidado con las redes sociales con los hijos pequeños. Hay un montón de aplicaciones y demás para poder controlarlo, porque que una niña o un niño de 12, 13 años vea eso es mucho más vulnerable que lo vea un adulto con 20 años, ¿no? Lo que dice Patricia, ya tenía 16 años, era muy joven, claro. No eres tan consciente, pero a medida que te vas haciendo mayor es diferente. Pero yo creo que hay mucha juventud y bien pequeños con acceso a las redes sociales de forma muy poco sin controlada. Control ninguno. Sí. Justo estás hablando de padres, de tener cuidado con las redes. ¿Qué tienen que fijarse los padres? ¿En qué nos tenemos que fijar los padres? Esas señales para saber que un hijo puede estar en riesgo de caer en un trastorno alimenticio. Yo creo que cuando empiezas a notar que tu hijo está más aislado, está más retraído, más obsesionado a lo mejor con los estudios, o puede en casa incluso estar desapareciendo comida, ves que tiene menos ganas de salir, que está más obsesionado pues eso, con estudios o con otros temas, hablar, y sobre todo hablar mucho con él, ¿no? Comunicarte e intentar tener una relación muy fluida para notar si hay algún cambio en ese momento. Es fundamental el trabajo con la familia, creo que es muy importante. Es verdad que hay personas con las que cuentas no tanto con el trabajo de la familia y al final es un trabajo mayor que hace la propia persona y la probabilidad de salir adelante también es por esa misma persona con mucha más voluntad y es importante. Pero es verdad que contar con el apoyo es algo muy importante. Perfecto, ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre las terapias, cómo las enfocáis en Citema y el papel de la familia, ¿no? Quería hablar, Patricia, y siempre que tú te sientas cómoda de hablar de los temas, me puedes decir, mira, no quiero hablar de esto y no pasa absolutamente nada. Dijiste que fuiste de un extremo al otro, que es comer demasiado. ¿Cómo has llevado el tema de la bulimia y además es el tratamiento que estás recibiendo ahora mismo, ¿no? Pues es un tema curioso. Es que no sé cómo hablar del tema. O sea, este es el problema. No sé muy bien cómo hablar de cómo lo llevo. Pues lo llevo. Parte de mí se siente muy defraudada con el cómo empecé y cómo he acabado. Y bueno, cómo he acabado. O sea, soy muy autoconsciente. Muy autoconsciente. Soy muy consciente de que esto es un problema. El mayor problema que tiene esto es que no es tan visible. Es muy fácil de esconder. Al comienzo era más complicado porque te sentabas en una mesa con tu familia, con tus amigos y era mucho más visible que veían igual que no comías o que controlabas mucho más lo que comías. El problema de una bulimia es que además de que está mucho menos visibilizado, es como más vergonzoso a su vez a nivel social,
y no se ve con tanta claridad. Nadie sospecha tanto ni nadie le da tanta importancia. Entonces yo lo estoy llevando bastante en silencio, bastante en silencio por así decirlo, y bastante conmigo misma. Es una batalla muy interna y bueno, en la que recibo como mucha menos validación, lo que se hace más complicado cuando he estado tan acostumbrada a tanta validación durante tanto tiempo, pero lo llevo intentando recuperar mi vida, intentando recuperar las cosas que me dan felicidad de otra manera y no quedarme atada con que la comida es lo único que me puede dar felicidad o como la comida es como mi único rescate y no quiero salir de aquí. He aceptado que la comida es la felicidad que te puede dar la comida en ese sentido es completamente falsa y es un falso confort y que nada me va a dar más felicidad que mis amigos, mis hobbies y mi vida fuera de esto, por mucho que la enfermedad me haga creer que no es así. Eva, hablamos de atracones. Para que nos entienda la audiencia, ¿cuánto es un atracón? ¿Cuánto puede comer alguien que tiene bulimia en un atracón? Pues atracones son grandes cantidades de alimentos en un periodo muy cortito de tiempo que en situación normal una persona no tendría. Entonces puedes tomar un paquete de pan Bimbo con un bote de nocilla, con 1 litro de leche, con... Todo junto, de un tacazo, ¿no? Todo junto, el atracón es en la misma, si no es una pica continua, sino de golpe, con una pizza, o puedes tomar menos cantidad, o sea, es algo que te puede llevar a un nivel muy extremo donde puedes llegar incluso a tener taquicardias y puede ser peligroso para la salud física. Y nosotros sí que diferenciamos lo que es el atracón subjetivo y el atracón objetivo, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor te trasladan, he tenido un atracón y simplemente he comido pues 2 sándwiches, ¿no? Entonces es un poco en función de tu conocimiento de lo que es para ti, me he pasado con la alimentación. Entonces también enseñarle a entender lo que es un atracón objetivo a algo subjetivo, que eso no es un atracón. Claro, una niña a lo mejor que tiene anorexia, para ella comerse 2 sándwiches seguidos es un horror. Sensación de descontrol. Exactamente. Y luego se provoca en el vómito, claro, con lo que a nivel médico, Eva, ¿eso qué provoca en el cuerpo? A ver, el vómito tiene consecuencias muy graves a nivel físico, pues desde poder tener alteraciones en una analítica, donde te pueda llevar a un coma, o te puede provocar, bueno, aparte de caries en la boca, la acidez te destroza toda esta parte y demás, tiene muchísimas consecuencias de alteraciones físicas muy graves para el paciente. A medio plazo. Hay pacientes que tardan más, pacientes menos, pero además es muy adictivo porque el vómito es como, bueno, me doy un atracón, al final justifico y me permito el atracón porque sé que voy a vomitar. Entonces, de la otra forma, si no está el vómito presente, el trabajo del atracón es mucho más fácil porque la motivación para quitarme este síntoma es mayor, puesto que no hay una conducta compensatoria. Patricia ha mencionado que ha estado ingresada. ¿Cuándo se decide, Eva, cuándo un profesional decide que está a lo mejor tratando en terapia a un paciente? ¿Cuándo decide que hay que ingresar? A ver, cuando el tratamiento puede ser un tratamiento ambulatorio, tratamiento más intensivo como hospital de día o hospitalización domiciliaria, o un tratamiento ingreso en un hospital. Entonces, cuando tú valoras que el paciente durante el tratamiento ambulatorio la sintomatología se mantiene y no hay una evolutiva, no hay un avance, planteas hacer un tratamiento más intensivo, que pueda ser un hospital de día, que están solamente durante el día. Pero cuando realmente hay un peso muy bajo, un alto riesgo físico, hay bradicardia o la analítica está alterada, donde hay un riesgo para el paciente, o hay ideas autolíticas, ideas de ideación de suicidios, cuando realmente se pasa a un ingreso hospitalario de 24 horas. En vuestra experiencia, ¿cuántos pacientes acaban en un caso extremo como este? Pues ahora mismo nosotros en el centro, en hospitalización, ingreso de 24 horas, pues a lo mejor un 10%, 15%, más o menos. El resto, o sea, con terapia y trabajo individual y mucho esfuerzo individual se va pudiendo llevar. Y en hospital de día, también intensivo. Un tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria tiene una media por estudio de entre 3 y 5 años. Vale. Es largo porque hay que trabajar un montón de cosas con los pacientes. Patricia, ¿tú has ingresado completamente o estás en un centro de día o tienes los 2 casos? Yo tengo los 2 casos, he estado en los 2 casos. Y cuando ingresaste y te quedaste todo el tiempo en el hospital, No. ¿qué peso tenías? Bueno, no, de peso no quiero hablar, No, vale. pero estuve ingresada 2 veces y las 2 veces salí de alta voluntaria, eso sí que es cierto. Ajá. ¿Y has sido hospitalizaciones de día nada más o has estado todo, o sea, 24 horas en un hospital? Las 2 veces han sido 24 horas, o sea, son 24 horas varios meses. Vale.
¿Y qué tipo de trabajo haces allí? ¿Cómo es tu vida cuando estás allí dentro? Está completamente controlada. No tienes ningún tipo de privacidad. Todo está controlado por lo que te manden y tienes unas normas que tienes que cumplir y es simplemente vivir como se te manda vivir. Porque, bueno, sí que es cierto que cuando entras allí entras desde un punto en el que tu vida fuera seguramente sea un desastre y en el que, como mantengas tu vida así, la cosa no va a ir bien. Entonces te tienen que enseñar cómo a volver a aprender a vivir una vida normal, a hacer las ingestas que tienes que hacer, a hacer las ingestas en las horas que tienes que hacer y dedicar el resto del tiempo del día a hacer otras cosas que no sean única y solamente el síntoma o el trastorno. Y a veces cuando llegas a ese punto, normalmente tu vida está completamente atormentada por lo que es el trastorno. Entonces te tienen que enseñar a hacer una vida fuera de eso. Cuando tú has dicho que, claro, estás totalmente controlada, ¿eres capaz de saber que estás en las manos de especialistas y que te están salvando la vida y eso te hace más fácil, entre comillas, las opciones? O sea, yo no estoy optando en comer esto o en controlarme de esta manera, lo están haciendo por mí porque me quieren salvar. O la enfermedad tira de ti y todavía no estás a gusto con las situaciones. Yo las 2 veces entré voluntaria. Yo entré porque quería entrar. Claro. Fui al lugar y me hicieron los test que me tenían que hacer. Siempre he sido muy autoconsciente de mi problema, entonces toda la ayuda que he recibido ha sido porque yo he ido, he puesto un pie en el sitio y he dicho necesito ayuda. Entonces depende mucho. En mi caso sí que fui porque sabía que era algo que necesitaba y sabía que necesitaba que alguien tirara de mí porque yo misma no podía. Entonces sí que para mí sí que fue una ayuda, pero hay mucha gente, yo diría que incluso la mayoría, corrígeme si me equivoco, pero que no entran porque quieren entrar, entran porque sus padres son conscientes de lo que les pasa y no saben qué hacer y acaban allí. Pero la gran parte de la gente que entra no quiere recuperarse y el trastorno acaba siendo, el trastorno tiene más poder sobre ellas que las ganas de recuperarse. Muy importante lo que está contando Patricia, la voluntad de querer mejorar. ¿Qué tanto por ciento de chicas como Patricia dan el paso valiente y dicen a mí o me ayudan o yo aquí no salgo? ¿Y cuántas son llevadas por los padres? O sea, yo creo que sí que es muy importante lo que dice. Pienso, cuando tienes un trastorno, una bulimia, es mucho más motivante ponerte en tratamiento, porque el atracón es doloroso, ¿no? Es así, es más doloroso y de alguna forma quieres quitarte este síntoma. Cuando tienes una anorexia estás haciendo algo que quieres, que es no comer. Entonces, el acceder voluntariamente a un tratamiento y además no hay conciencia de enfermedad. O sea, hay que tener en cuenta cuando trabajas un trastorno de alimentación, trabajas varias etapas y la primera es una etapa muy precontemplativa donde no tengo conciencia y a mí no me pasa nada. Entonces, hasta que eso no se trabaja, acaban ingresando involuntariamente. Cuando son menores de 18 años, pues ingresan porque la familia les obliga. Cuando tienen más de 18 años es muy complicado. Tiene que ser un ingreso judicial y para eso tiene que tener una sintomatología muy aguda, muy activa para llevar a un ingreso judicial. Entonces, un porcentaje es cuando hay poca voluntad, son ingresos 24 horas. Por ejemplo, en hospital de día la mayoría tienen que venir motivados o que sean menores de edad y vienen más obligados por la familia. Por ejemplo, Eva, hemos hablado antes de esos padres que tenemos que estar muy atentos a las señales de nuestros hijos, que no se aíslen, que no estén obsesionados con lo que comen. De repente te das cuenta de que tu hijo o tu hija ya está en ese punto. ¿Qué haces como padre? ¿Cuáles son tus consejos para estos padres que han detectado que su hijo puede tener un trastorno o su hija? ¿Qué hacer después? O sea, yo creo que lo primero es pedir ayuda. O bien llamar a alguna asociación, que en España hay diferentes asociaciones especializadas en trastornos de la conducta alimentaria, y eso, o buscar tratamiento en un centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria, a poder ser que sea un equipo multidisciplinar. Justo te iba a preguntar, si alguien llega con un peso muy bajo, los psicólogos poco podéis hacer por sacarlo adelante, porque hay que nutrirlo primero. ¿Cómo es ese trabajo de equipo entre diferentes...? Claro, ahí lo que hacemos primero, si llega el psicólogo directamente, se hace una evaluación donde se evalúa, pues se hace un control de peso, una valoración física, por encima, porque no es psiquiatría, es psicología, se hace una entrevista y demás, y después le derivas a psiquiatría, ¿vale? Donde ahí valoran toda la situación física y el peso para ver si es un tratamiento ambulatorio, tratamiento de hospital de día o tratamiento de hospitalización porque haya un riesgo. Y estas familias forman parte de la terapia, forman parte del camino largo que tiene esa persona para mejorar. ¿Qué papel tiene la familia en este caso?
El trabajo con la familia, puede ser la familia, puede ser la pareja, puede ser un buen amigo, de alguien que pueda apoyar al paciente es fundamental, es digamos como un coterapeuta, ¿no? Que ayuda. Entonces nosotros siempre en los tratamientos integramos a las familias o alguien que tenga una buena relación con el paciente para poder ayudarle. Evidentemente el trabajo fundamental es con el propio paciente, pero sobre todo cuando son tan jóvenes necesitamos una dirección de alguien que vaya apoyando fuera del tratamiento, ¿no? En el día a día. Me pongo en el papel de algún padre, madre que ve que su hijo baja de peso, su hija baja de peso y ves que se está haciendo daño, ¿no? Debe ser un momento muy duro como padres. ¿Cómo pueden asumir eso? O sea, me imagino que también necesitan un apoyo psicológico ellos mismos para poder ayudar a su hijo o hija a salir de eso, ¿no? Claro, ahí depende muchas veces, se hace digamos como una escuela para los familiares donde se les explica lo que es el trastorno de alimentación, las etapas, sintomatología y les ayudas cómo manejar un estado de ánimo muy bajo, cómo manejar determinadas situaciones y que entiendas el problema, ¿no? Porque al final un problema mental, a veces se le explica a la familia que no quieras entender lo no entendible, sino muchas veces hay que apoyar, ¿no? Porque a veces no entiendes, ¿no? No puedo entender cómo te ves te ves gorda si estás tan delgada, ¿no? Entonces no lo entiendas, simplemente apoya y estate a su lado y de alguna forma tira para adelante con el familiar. Claro, muy probablemente haya gente que no termine de entender, pero no es cuestión de entender, es cuestión de apoyar y de dar las herramientas a ese niño, esa niña, ese chico, esa chica, que salga para adelante. Y a las familias también se les da muchas veces terapia o a veces se les manda ir a tratamiento pues porque pueden estar pues una mamá muy deprimida o muy angustiada con la patología y es fundamental el cuidado del cuidador, ¿no? Claro, fundamental. Casos, hemos visto que la franja de edad son mujeres y bueno, suelen estar entre los 15 y los 36 años, pero hay estadísticas que dicen que cada vez más pronto, niños de 12 años, niñas de 12 años y mujeres, sobre todo, en edad más avanzada. Cuéntame un poco más de esto, Eva. Cuando son tan jovencitos, es verdad que ahora la detección es más precoz que antiguamente, antes tardaba más, entonces sí que llegan casos de niños más pequeños. El tratamiento es abordarlo lo antes posible. Aquí ocurre quiero decir, parece que cuando lo pillas antes es más fácil. Es verdad que ayuda a tener un buen pronóstico en el tratamiento, pero también es verdad que es más pequeño, tienes 12 años, no entiendes, no estás tan maduro, ¿no? Entonces, ese trabajo también hay que ayudarle un poco en irse haciendo cada vez más mayor y que pueda poder trabajar con él esa definición de autoestima o autoconcepto que todavía no tienen. Ese trabajo es más complicado, pero también es verdad que si se coge a tiempo es un mejor pronóstico. Llegan muchas veces perfiles de pacientes con 40, 35, 40, 50 años donde el perfil es un trastorno por atracón. Son pacientes que llevan desde los 15 años, 12 años a dieta con mis padres, tenía obesidad o simplemente empecé a hacer una dieta y he ido un poco ocultando el problema de alimentación, tirando adelante, ahora dieta, ahora no dieta, paso de la anorexia, paso a la bulimia y se va alargando y digamos que aprende a convivir con el síntoma, pero llega un momento que hay unas fluctuaciones muy fuertes de peso, suelen llegar con sobrepeso. Sí hay conciencia de enfermedad, pero está tan oculta en su día a día y ha aprendido a convivir con ello que está todo muy viciado y hay que hacer un trabajo largo, constante y nada fácil. El pronóstico es menos favorable, pero sí es posible. Patricia, vamos a volver a tu etapa. Bueno, ¿te saliste de las redes sociales? Sí, más o menos, durante un tiempo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo gestionaste eso? Porque son muchos seguidores, habías puesto mucho esfuerzo en cultivarlos, en tenerlos ahí. ¿Cómo llevaste ese parón tan maduro? Te felicito muchísimo. Muchas gracias. Pero ¿cómo lo llevaste en ese momento? Pues la verdad es que me dio muchísima ansiedad. O sea, lo pasaba fatal pensando en cuántos seguidores habré bajado, ahora la gente se olvidará de mí, nada más vuelva, porque al final las redes sociales sí que es cierto que nuevos perfiles y nueva gente que se hace viral y nuevos creadores de contenido hay cada día. Entonces al final tienes que mantener la atención de la gente y durante un tiempo activamente no hacerlo fue complicado. Pero yo me centré en que la gente que quisiera estar se mantendría ahí, que la que no quisiera estar no tenía ni por qué pensar en ello, que al final para mí esto no era nada más que algo que hacía porque supuestamente quería hacer, entonces que si llegaba a un punto en el que no quería hacerlo, nadie me estaba obligando a hacerlo, nadie más que yo misma. Entonces paré durante 2 meses y se sintió muy bien. Me di cuenta de que tenía un uso compulsivo de las redes sociales, tanto como para crear contenido como para ver, y el tiempo que pasaba en el móvil y
me vino muy bien, la ¿Te verdad. hicieron daño las redes mirando ahora para atrás? Sí, sí, 100%. Sí. Sí, me mantuvieron mucho en el malestar y en la enfermedad. Si pudieras volver atrás, ¿decidirías no hacer lo que hiciste hace unos años? Sí, no hubiera empezado en redes sociales. Y ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo vas hacia el futuro? ¿Cómo gestionas? Porque todavía tienes, creo, 1 millón de seguidores, ¿no? En TikTok o más. Sí. Pues ahora mismo mi meta en la vida es dedicarme a la música, es lo que quiero hacer, ya bien sea teniendo otro trabajo y haciendo esto como hobby, o quiero hacer música en mi vida, es lo que más me llena. Entonces, guiar las redes sociales en una manera en la que pueda enfocarlo hacia la música y que la gente que me sigue pueda consumir mi música, que al final no es tan distinto a lo que hago como contenido, sino es lo mismo que transmito haciendo contenido, pero musicalmente, que es algo que me llena mucho más y que creo que hago disfrutándolo mucho más. Entonces ha sido enfocarlo hacia algo que yo pueda disfrutar más y aprovechar lo que ya tengo ahí. Te veo muy enfocada, muy madura, muy bien. Me imagino que tener un hobby, tener algo que tire de ti más que la enfermedad es fundamental. Fundamental, ¿no, Eva? fundamental. De hecho, en el tratamiento trabajas también un poco por áreas. Cuando trabajas con un paciente que está tan aislado, que está muy encerrado, es muy importante tener una motivación, ¿no? Tener tu grupo de amigos, o lo que dice Patricia, tener su música, ¿no? Esa proyección de ir avanzando. Ella, yo creo que es algo que además en el caso de Patricia es muy motivante, ¿no? Su disco, todo, ir avanzando por ahí. Entonces hay que trabajar, buscar una motivación alrededor, porque si no, evidentemente, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a avanzar? Me imagino que terapia, esfuerzo personal, ¿no? De Patricia, de querer salir, de querer seguir luchando, y que si sabes que si tienes una recaída tienes que seguir luchando, ¿no? Y llevar para adelante. O sea, en un trastorno de alimentación, yo siempre explico a las familias y al paciente, hay 3 cosas muy importantes. El tiempo que llevas con el problema, no es igual empezar a trabajar un tratamiento cuando llevas 5 años, qué bueno, cuando llevas 10 es peor, cuando llevas 1 año, ¿no? Cuanto antes identifiqueos el trastorno de alimentación mejor, cuanto antes me pongan tratamiento, la motivación para el cambio, lo que decía antes Patricia, ¿no? El querer salir adelante y el tener otro problema asociado, un trastorno obsesivo, un trastorno de personalidad, esa comorbilidad lo hace más resistente. Esos 3 factores son indicativos de un mejor o peor pronóstico, pero evidentemente yo creo que la constancia, el pico pala y el trabajo, y me caigo y sigo y me vuelvo a caer y sigo, eso es fundamental. Eso es fundamental. Me gustaría tratar algo que es el impacto social y el estigma de estas enfermedades, ¿no? Porque es difícil luchar contra una enfermedad que la sociedad está fomentando, porque fomenta, hay que estar delgados, hay que tener esta imagen, te bombardean con este tipo de información, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, tanto para Eva como para Patricia, para tratar de ser felices con nuestra vida sin que nos influya todo esto alrededor? Porque es remar, porque un alcohólico te lo tiene claro, tiene que desintoxicarse el alcohol, no lo toca más, pero la comida forma parte de nuestra vida, eso 1, y 2, estamos bombardeados por la comida saludable y por esas formas casi idílicas, ¿no? Que aparecen tanto en redes como en televisión, como en el cine, ¿no? O sea, yo creo, primero, cuidado con las redes sociales cuando tenemos una personalidad, cuando todavía nuestra personalidad no está definida. Si yo todavía no tengo mi propio autoconcepto, si tengo 13 años, 15 años, 16, o tengo una baja autoestima, voy a ser mucho más influenciable por lo que llegue de fuera. Es muy importante hacer un buen escudo, trabajar muy bien la autoestima y el autoconcepto de la persona. Y luego, por otro lado, tener motivaciones, tener tus áreas bien organizadas, tu área social, tu área familiar, tu área personal, tu área académico-laboral, ¿no? Tus inquietudes, trabajar también esa parte. Pero yo creo que fundamental es la propia persona y esa definición. ¿Qué ocurre? Que cuando son tan jóvenes hay que acompañarles en ese recorrido hasta que consolidan bien su personalidad y tener lo que llamamos una escala de valores diferente a la que nos inculcan muchas veces desde fuera. Exactamente. Patricia, ¿te viste en algún momento, bueno, influenciada y bombardeada por esa imagen de, sobre todo, que está muy enfocada a la mujer, ¿no? Que la mujer esté delgada, que esté... Pues la verdad que no, o sea, yo creo que en cuanto físicamente no ha sido algo que de verdad me haya afectado mucho las redes sociales en ese sentido. Sí que igual por la validación que yo recibí, aunque yo nunca enseñaba mucho mi cuerpo, pero hay muchísima variedad de gente en internet, muchísima variedad de cuerpos, de vidas, de gustos, de hobbies, de gente que hace cosas muy, muy originales y también es...
yo me di cuenta de que todo lo que tuviera que ver con cuerpos y tal, en la época más de Tumblr, de los foros, 2016, 2017, que fue cuando yo empecé en redes sociales, sí que era algo que estaba mucho más bombardeado. Ahora con cosas que son más algorítmicas y que te enseñan lo que tú buscas y lo que tú quieres ver, también es ser un poco consciente de qué es lo que más daño te hace, porque si buscas algo que activamente te hace daño, te va a seguir apareciendo y no vas a poder evitarlo de ninguna manera. Entonces es buscar cosas que activamente te hagan sentir bien. Y está el botoncito de no me interesa, por si algo no te interesa y el algoritmo no te lo vuelve a enseñar. Y también como padres, ojear un poco qué es lo que está viendo tu hijo y darte cuenta de que si eso es algo que le sale muy seguido, hay que tener un control mucho mayor frente a lo que está viendo tu hijo en internet, porque es eso, es un algoritmo y si lo busca 5 veces le va a seguir saliendo, y si no para de verlo, no va a parar de verlo nunca. Claro. Muy importante, Patricia, y un consejo importantísimo, ¿verdad, Eva? Como padres, si tú ves que tu hijo o tu hija consume mucho de lo mismo, está claro que hay un problema, ahí hay un foco, ¿no? Sí, sí, sí. Importantísimo. Me gustaría que en este programa rompiéramos con creencias erróneas que hacen, yo creo, que alimentan los TCAs. Fíjate, lo hacen porque están llamando la atención. Es una frase muy típica, ¿no? Que una persona con este tipo de trastorno lo hace para llamar la atención. A ver, sí que a veces es así. Quiero decir, si yo me siento poco querida y a través de esto en mi casa me prestan más atención, ¿por qué voy a dejarlo? Claro. ¿No? Entonces es un poco peligroso, ¿no?, el refuerzo que hacemos ante esa sintomatología. Es muy importante conocer bien al paciente, el perfil que tiene, para saber dónde hay que abordar. A veces es como... digo a mis amigos que tengo este problema, depende sí o no, depende si es porque te sientes más atendida si lo dices o te va a ayudar a poder normalizar. Entonces, para eso hay que conocer bien el perfil del paciente. A veces sí que ocurre y otras veces no es por llamar la atención. Pero se llama la atención. Pero no con mala intención. Eso te iba a decir, es en el fondo un grito de ayuda. Eso es, justo. Estoy aquí, tengo un problema. No me siento bien, ¿no? O simplemente también cuando a veces mis padres se separan y si de repente aparece esta sintomatología, se juntan otra vez. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente hay que analizar lo que hay detrás y no es por llamar la atención tan básico, no, hay algo detrás. Bien lo has dicho al principio, que estas enfermedades muchas veces son el iceberg y que hay que ir a la base. Entonces esta llamada de atención puede ser un dolor ahí. Estoy aquí, lo estoy pasando mal. Entonces no es tanto lo hace para llamar la atención en el sentido de que quiere ser el centro y está buscando atención. No es solo un juego, o sea, no es un juego tan simple. No es algo temporal que dure una semana de llamar la atención. Si estás llamando la atención es porque igual necesitas esa atención para algo, porque estás pidiendo ayuda a gritos y nadie te está haciendo caso. Sí, es algo necesario. A mí cuando empecé en redes sociales se me decía un montón. Cuando llevaba más tiempo. El hecho de que era como para llamar la atención, pero en ese momento era claro. Necesitaba esa atención, porque no sabía ni qué estaba haciendo, ni dónde estaba, y necesitaba que alguien me hiciera caso. Entonces, claro, eso es una manera distinta de llamar la atención a lo que convencionalmente entendemos como no, solo quiere ser el centro, solo quiere ser el foco. Es distinto. Sí, o sea, hay que entender esa atención como ese llamado, ese grito de ayuda, ¿no?, que se está pidiendo de una manera velada, prácticamente. Otra frase típica, creencia peligrosa con el TCA, son personas débiles. Bueno, piensas? No, o sea, creo que al final son personas que tienen sus dificultades y que puedan tener su vulnerabilidad, o incluso, además, es que son personas muy válidas, muy capaces, incluso con mucho rendimiento académico a nivel profesional. Lo único que, puede haber una autoestima baja, puede haber un perfil de personalidad, como cualquiera otro puede tener a la hora de desencadenar una depresión o un trastorno de ansiedad. O sea, simplemente es una vulnerabilidad. Patricia, ¿recibiste mensajes aludiendo a tu debilidad o a...? La verdad que no. No, ni es algo como que tuviera muy entendido, que era algo que se decía generalmente. Pero claro, es que la debilidad es muy objetiva. Puede ser una persona débil con un TCA o sin él en otros ámbitos de la vida. O sea, es algo como muy genérico. Entonces yo creo que no es muy distinto. La debilidad de una persona con TCA no es muy distinta a la que puede ser como una persona, no sé, que trabaja en el ámbito de la medicina. También puede ser débil en otras cosas. Sí, totalmente. Una que es un clásico es, tienen TCA porque lo quieren. Es como, tú has dejado de comer, pero tú te lo has buscado, ¿no? Eso peligro. No solamente lo dicen de fuera, sino también muchas veces lo dice el paciente. Yo me lo he buscado, ¿no? Y esa culpabilización, ese automachaque.
Entonces, en realidad, o sea, eso no es así. Nadie quiere iniciar algo en el que le va a llevar a algo tan doloroso. O sea, creo que el problema de todo esto es la poca empatía a veces con los trastornos de la conducta alimentaria o con las enfermedades mentales, ¿no? Cuando ves a alguien con una cicatriz así de grande o cuando ves a alguien con un problema físico, empatizas muy rápido, ¿no? Pero con los problemas mentales no, y son súper dolorosos. Entonces, no, nadie se lo ha buscado ni nadie quiere llegar a eso. ¿Tú tuviste comentarios de ese tipo, de que eso te lo habías buscado tú? No, la verdad que tampoco, pero sí que es cierto que creo que la gran mayoría de los que lo hemos sufrido nos lo hemos creído nosotros mismos. Es como, pero si es que yo mismo me he traído a esto. Pero bueno, son pensamientos que al final se acaban trabajando. Me imagino que se trabaja muchísimo en terapia eso, ¿no? El sentimiento de culpa, claro. sí, tanto hacia la familia o a los amigos como hacia uno mismo. Sí. Eso hay que trabajarlo mucho. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Cuando ya llegas a ser responsable de ello, trabajas un tratamiento mucho más activo. Sí. Luego, otra creencia falsa es que cuando recuperan ya un cierto peso, ya dicen, bueno, como ya come, ya está mejor. Bueno, es que eso es como, pero tiene anorexia si no está muy delgada. Es que no tiene nada que ver. O sea, es verdad que el síntoma, el peso, el infrapeso es un síntoma, pero es que no tiene nada que ver. O sea, va mucho más allá. De hecho, lo primero que se trabaja es una estabilización para llegar a un peso más saludable y después hay que trabajar tantas cosas. A mí eso es algo que me da mucha rabia, sobre todo del tema bulimia y el tema recuperación de anorexia. En la bulimia se puede llegar a un bajo peso, se puede tener un sobrepeso, se puede tener cualquier peso con una bulimia. Y eso es algo que lo hace muy invisible. Nadie se preocupa porque, bueno, tú comes normal y fuera de eso tienes un aspecto físico normal, entonces no tienes ningún problema. Nadie va a preguntarse nunca que te pase nada y si algún día comes de más, bueno, a todos nos pasa, o si te pillan en algún momento, alguna cosa así. Aunque para ti sea algo que mantienes en secreto y algo que escondes, como no es algo tan visual ni tan físico, la gente no le da ningún tipo de importancia. Justo. Y es algo que sí que he intentado, las últimas veces que he hablado sobre TCAs en otros podcasts o en mis redes sociales, ha sido visibilizando mucho eso, porque es casi invisible, lo hace casi invisible y nadie le da ningún tipo de importancia y me da mucha rabia. De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es lo que he dicho antes, ¿no? Una enfermedad mental, como no se ve nada físicamente, no observas muchas veces, piensas que ya está todo bien. Y eso es muy importante de cara también a los padres, ¿no? O sea, a la mínima que veas algo, plantéate o esperamos, a veces esperamos un poco, vamos a esperar, yo creo que se puede solucionar y a veces pues hay un síntoma muy oculto y está ahí. El tiempo es fundamental. Juega en nuestra contra en este caso, ¿no? Cuanto más rápido, mejor. Exacto. Ya estamos llegando a esta parte del debate donde planteamos soluciones, donde vemos que se puede salir de esta enfermedad, ¿no, Eva? ¿Te puedes curar de esta enfermedad? Sí, claro, o sea, sí te puedes curar. Lo que he dicho antes, un pronóstico es más o menos favorable en función de lo que he explicado antes, pero sí que hay pacientes que salen de ello. Creo que cuanto trabajo más activo, más participativo y más de continuo, ¿no? Aquí hay... No siempre hay recaídas, también hay caídas en el que me tengo que levantar, tengo que seguir y es un trabajo de pico pala y sí que nosotros tenemos pacientes que han salido adelante, yo tengo alguna paciente que incluso ha ido a su boda y que han tenido sus hijos. A veces te puede quedar algún cuidado más extremo que otros, ¿no? Pero al final yo creo que es salir de la línea en lo que es normal y lo que es patológico, conseguir meterte en la línea de la normalidad, aunque te cuides más o menos que otras personas. ¿Dónde te encuentras en este camino de la recuperación? Pues en quererla lo máximo posible, tener recaídas momentáneas y sobre todo yo el trastorno alimentario no me lo tomo tanto no le doy tanta importancia a la sintomatología en el sentido de que para mí ahora mismo es mucho más importante tener ganas de hacer cosas, porque es algo que perdí durante mucho tiempo. Entonces yo creo que son cosas que van un poco de la mano y cuando vuelves a tener ganas de hacer cosas te das cuenta de que te apetece menos el síntoma. El síntoma es como algo que vas dejando un poco atrás. Y yo ahora mismo estoy focalizando mucho más mi tratamiento en volver a hacer las cosas que disfrutaba antes y volver a encontrar esas pasiones y disfrutar de la vida y que el síntoma poco a poco se vaya quedando atrás. ¿Qué papel juegan las redes sociales en este punto de tu vida? Pues ahora mucho menor que antes, me las tomo con mucha más calma, las utilizo sobre todo para publicitar mis proyectos personales que me hagan más ilusión y para relacionarme con amigos y con gente cercana y para subir algún vídeo así tonto de vez en cuando, pero ya no me las tomo como mi foco principal, mi vida entera, ya no me consumen como antes. Patricia, si tuvieras que compartir, no sé, 2, 3 herramientas con
alguien de la audiencia que a lo mejor esté pasando por un momento tan malo como el que tú has pasado y que esté en esa fase de recuperación, ¿qué consejo les darías? ¿Qué herramientas les podrías dar? Para mí lo más importante ha sido encontrar las razones por las que quiero recuperarme y no meterme en un tratamiento, no simplemente decir, vale, me voy a recuperar sin ganas. Encontrar primero esas pequeñas cosas que me hagan tener la razón para seguir. Darme cuenta de que a veces voy a tener apoyo y a veces no, y a veces nadie me va a hacer ni caso, y que esto no es un tema de atención, ni que es algo que por mucho que mucha gente me esté pidiendo que me recupere, no va a hacer que me recupere antes, es algo que tengo que hacer por y para mí, y que a nadie le importa tanto mi vida como a mí. Y que si yo quiero hacer algo, soy yo la que lo tiene que hacer, y que por mucho que haya terceras personas pidiéndomelo, si yo no quiero, no lo voy a hacer. Y es eso, valorar las cosas buenas que tengo y hacer que me motiven de la mejor manera posible, atreverte a pedir ayuda y darte cuenta de que es posible salir de esto, por mucho que a veces te creas que es imposible. Y bueno, en mi caso personal también ha habido muchas subidas y bajadas de ánimo, muchas veces que simplemente he querido dejarlo, pero es recordar que ha habido un momento en el que no he querido dejarlo y aferrarme a eso y darme cuenta de que aunque ahora mismo quiera dejarlo, ha habido un momento en el que no, y que seguramente vuelva a haber un momento en el que no quiera dejarlo. Así que simplemente mantenerme aquí, aunque no quiera, hasta que vuelva a tener ganas. Y ya volverán las ganas en otro momento, aunque ahora no estén. Veo un trabajo fuerte de autoestima, ¿no? Y de amor propio y de querer salir para adelante. Yo creo que es fundamental. O sea, creo que no me tengo que querer curar por otros, me tengo que querer curar por mí. Y eso te hace un trabajo mucho más activo. Claro. Eso es lo que está transmitiendo Patricia, es fundamental. Por supuesto. Más herramientas, Eva, que podamos dar a nuestra audiencia, tanto para la familia como para alguien que esté diciendo, uy, yo puedo estar cayendo en esto y no quiero ir tan abajo. Yo creo que sobre todo, primero ponerse en tratamiento fundamentalmente, buscar motivaciones, intentar, por supuesto, cortar las redes sociales si ves que te están haciendo daño. De hecho, hay gente muchas veces, incluso cuando aún no teniendo el problema, que, uy, aquí me estoy obsesionando mucho, corto y lo dejo de lo que decía Patricia, ¿no? Dar a no quiero y dejarlo de esa parte, ¿no? O sea, darte cuenta cuando empiezas a enroscarte un poco y a obsesionarte un poco más, saber pararlo a tiempo porque luego ya es mucho más difícil. Y de cara a los familiares, apoyo, comunicación, y si es necesario buscar ayuda. Y estar muy pendiente porque el tiempo es clave, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Claro, lo que ha dicho también Patricia es muy importante, lo que hemos hablado de las redes sociales, permitir o no permitir, y si permites que tengas redes sociales, en el momento vigilar o mirar de vez en cuando qué es lo que está mirando en las redes sociales, y cuando veas que algo se repite continuamente, eso es que hay un foco de algo. Desde tu punto de vista de profesional, Eva, con ese 70% de gente que está descontenta con su cuerpo y que querría perder peso, danos un mensaje para que normalicemos nuestra relación con la comida y seamos felices con nosotros mismos. O sea, yo creo que al final cada uno somos especiales por ser cada uno. No hay una persona que sea... O sea, comparándonos con los demás, cada uno somos especiales. Para mí somos como bueno, aprender a quererte, aprender a encontrar tu parte más especial, trabajar mucho tu lenguaje interno, cuidar de ser tu mejor amigo. O sea, y fomentar esa parte contigo mismo, hacerte un buen escudo es fundamental. Yo creo que el trabajo de inteligencia emocional y de propio de autoestima es importantísimo. Evidentemente no es ya ponerte psicoterapia, sino a nivel preventivo, tanto un familiar como la propia persona, alimentar esa autoestima es no solamente exigir, criticar, hacerlo de forma destructiva, sino alimentar la autoestima viendo también lo bien que hacemos las cosas, decírselo a tu propio hijo, ¿no? La crítica de una forma constructiva es fundamental, y crear esa propia personalidad, ese propio concepto de acompañarte, siendo lo que he dicho, siendo tu mejor amigo. Eso es importantísimo. Los mensajes que nos transmitimos, la forma en la que nos hablamos. Yo siempre he dicho, la forma en la que yo me hablo es la forma en la que yo me siento. Y la forma en la que yo me siento es la forma en que yo actúo, y es fundamental hablarse con ternura. Claro, querernos a nosotros mismos. Patricia, te deseo muchísima suerte. Has grabado un disco, estás a punto de grabar otro. Sí. O sea, tienes una ilusión tremenda por perseguir la música y hacerlo tu forma de vida. Lo has dicho, así sea como un hobby, pero lo quiero en mi vida.
Te veo muy madura, te veo en un buen camino de recuperación. Muchas gracias. Te doy las gracias por haber venido y haber hablado de tu tema para poder ayudar a alguien de la audiencia que te haya escuchado y que le haya calado tu mensaje. Así que muchísimas gracias, Patricia, Muchas gracias a por vosotros estar por aquí. invitarme. Eva, muchísimas gracias por tus años de experiencia, A vosotros. por arrojar tantos datos importantes y tanta ayuda que espero que hayamos dado a los que están en casa escuchándonos. Pues muchas gracias a vosotros también por invitarme. Muchas gracias. Y vosotros, seguir con nosotros, que somos Canal Vida. Ya habéis visto, hay que querernos a nosotros mismos y hablar con nosotros mismos de una manera generosa, de una manera cariñosa y seguir adelante porque la vida merece la pena. Por eso somos Canal Vida. Quédate con nosotros.